Buenas tardes. Primero agradecer a todos los organizadores la invitación que me formularon para venir a platicar con ustedes algunos elementos que tienen que ver con los beneficios ambientales de contar con una ley estatal de agua. En nuestro trabajo en la universidad ha sido alrededor de un trabajo muy importante que tiene que ver inclusive a nivel nacional con lo siguiente. Nosotros nos dedicamos al conteo de aves migratorias anualmente, aves de medio invierno. ¿Y por qué y para qué? Porque México tiene un compromiso internacional para conservar áreas de descanso y de hábitat para las aves migratorias. En varios momentos hemos sido acusados de que nosotros no tenemos aguas sanas para recibir las aves migratorias y que se han enfermado. Razón de esto es que nos pusimos a estudiar estos trabajos y por qué en algunos cuerpos de agua, que no es verdad que las aves cuando llegan a México se enferman por la calidad de las aguas residuales o las aguas de cuerpos, lagunas o presas. Y esto es lo que nos ha hecho que nos dediquemos a trabajar estos temas de los beneficios de las aguas residuales y el tema de la migración de aves acuáticas. Hemos demostrado que México no tiene cierta calidad, no hay una norma oficial mexicana para la calidad de las aves migratorias que lleguen a hacer estancia en México. El otro gran tema que creo yo que es el beneficio más importante de tener una ley estatal de aguas en el estado de Zacatecas es los actos de autoridad. Si no tenemos una infraestructura jurídica y administrativa, no podemos hacer los actos de autoridad que las ponencias anteriores que me antecedieron han estado comentando. Tercero, acaba de terminar el Foro Mundial de Davos, en donde precisamente remarca el medio ambiente y la seguridad de los recursos naturales, particularmente el agua y el cambio climático. Nadie ha referido que no solamente la ubicación de Zacatecas en este trópico de sequía, sino que también somos el territorio con más efectos, no solamente meteorológicos, de fuerte impacto. Ahorita tenemos una sequía de 3 años, del 2000 de 3 años para acá. A mi cargo estaban 5 colonias de perrito de las praderas de cinomis mexicanos, ya perdimos 2 por la sequía, y entonces esto ha hecho que tengamos que poner un poco de atención en el fenómeno de cambio climático. Me parece que debe de tener mucho la ley estatal de agua en el estado de Zacatecas con el fenómeno de cambio climático. No sabemos cómo vienen los fenómenos meteorológicos, aunque mis compañeros de Conagua, cuando tenía la oportunidad de preguntarles, cuando teníamos un evento de algún funcionario que nos visitaba, les decía, oye, ¿cómo va a estar el clima mañana? Y ellos me decían, te digo pasado mañana, ¿verdad? De que precisamente la meteorología hoy es un poco complicada por el tema de cambio climático y más en Zacatecas. Entonces, Davos nos llama la atención en este gran acuerdo del cambio climático y el agua. Motivo por el cual el agua pues es un bien que forma parte del patrimonio del Estado. No se nos olvide, nosotros tenemos mucho patrimonio. La diputada Maribel está trabajando también en Tierra Adentro y es un patrimonio que necesitamos de tener claro en la ley estatal.
Está regulado, como ya se dijo, por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, y esta es la otra parte que voy a aportar al final casi de la presentación, porque Zacatecas tiene una ley hacendaria. Nosotros estamos cobrando por emisiones a la atmósfera, a 250 pesos la tonelada de dióxido de carbono emitida a la atmósfera. Esa ley fue ganada precisamente en los supremos tribunales porque tenía en la convocatoria el alineamiento jurídico con los tratados internacionales. Me parece que esta ley estatal debe de contenerlos, como lo voy a ver un poco más adelante. Intervienen en su regulación y gestión de los tres órdenes de gobierno de competencia del Estado mexicano, como bien nos lo han estado diciendo nuestros antecesores ponentes, y es un asunto de seguridad nacional considerado como un derecho humano el acceso al agua potable. Por ello, y particularmente en Zacatecas, plantea un nuevo panorama para el agua del presente siglo, porque el Estado adquiere responsabilidades y obligaciones de agua para todos los habitantes del territorio nacional, optimizando su gestión. Me parece que esta palabra de gestión debe de estar también en esta ley estatal. El agua en Zacatecas debe ser considerada un bien estratégico del Estado. Esto también lo debe de decir la ley, debe de ser eso. ¿A qué llamamos contaminación? Bueno, a mí me tocó hablar sobre los beneficios ambientales, por lo tanto tengo que definir el concepto de contaminación. El término se refiere a la introducción de cualquier agente químico, físico o biológico cuya presencia o acumulación tiene efectos nocivos en el entorno natural, la salud y el bienestar de las personas. Pero hay algo que nadie se está fijando en él, como lo inicié, la biodiversidad. Por la falta de tratamiento, de saneamiento de las aguas, vean cómo está el alevardo Reynoso, lleno de lirio. Nosotros hicimos el estudio de toda la cuenca del Juchipila y la cuenca de Tlaltenango, cómo se ha ido contaminando por la falta precisamente de regulación de una ley estatal de la obligatoriedad de las descargas de aguas residuales. Se trata pues de sustancias ajenas al entorno al que se incorporan, que pueden afectar la calidad del aire, vean mesófilos y coliformes, la calidad del agua o del suelo, la magnitud de su impacto generalmente depende de una combinación como la cantidad, el tipo de contaminante, la vía de ingreso y el tipo medio al que se incorporan. En un tratamiento de unas aguas residuales no solamente tiene que ver el tema de saneamiento de las aguas, sino cómo vamos a disponer los lodos, si dentro de la ley, las regulaciones federales son residuos peligrosos. Entonces hay que tener cuidado de no meter en estos problemas a la ley estatal de agua. Por eso hablaba yo en la diapositiva anterior el tema de la contaminación del suelo y del aire, porque los lodos son muy impactantes en los ecosistemas. Esta es una imagen reciente de Juchipila, en donde está una descarga de agua residual sin tratar. El prohibir el uso de plásticos desechables y adoptar política de control de la basura me parecería que es una cosa que también debemos de incluir en la ley. Acabamos de hacer un estudio que nos pidió nuestros compañeros de SAMA de la biodegradabilidad de unos plásticos. Y bueno, la biodegradabilidad que acabamos de encontrar no es del 100% de los plásticos que se están ahorita comercializando como 100% biodegradables. Entonces, me parece que esa parte es importante que se considere. Reducir o reciclar el plástico. He visto unas plantas muy pequeñas, muy económicas, por ejemplo, para hacer hilo de estos frascos, de las botellas de plástico donde contienen los líquidos, que pueden hacer hilos para rellenar, por ejemplo, almohadas.
ese tipo de tecnologías me parece que las debemos de proponer, pero no es el caso de la ley estatal. Reducir o reciclar el plástico es necesario aplicar aranceles o programas voluntarios y a la prohibición y a la importación y uso de desechos comunes como botellas, popotes, bolsas de plástico desechables, así como contenedores de comida de espuma de poliestireno. Esto ya ha ido avanzando, pero esto va en las aguas. ¿Y qué se hace a la hora de que se separan? Sama tiene una gran responsabilidad. Esos residuos se llaman de manejo especial. Por lo tanto, en la ley estatal la ley estatal del agua, debemos de poner esta definición en el glosario de términos, el concepto de residuos de manejo especial. Evitar el vertido de aguas residuales sin tratamiento, eso me parece que también lo debemos de poner. Controlar la contaminación química e industrial de competencia estatal, por ejemplo, el giro de los alimentos, no lo hacemos, no hay quien trate las aguas de los giros de los alimentos, no hay, ahora, no veo al arquitecto, pero David, pero Chiapas ahora está buscando precisamente que los restauranteros y los hoteleros tengan trampas de grasas, pero ¿dónde está el sustento jurídico? Entonces necesitamos de ahí ponerlo en la ley estatal. Mejorar el financiamiento para la prevención y control de la contaminación de cuerpos de agua estatales. ¿Cuáles son los cuerpos de agua estatal? Bueno, el Arroyo de la Plata se convirtió en un cuerpo de competencia estatal, precisamente por federalización de Conagua. ¿Y dónde está la regulación de ese lugar? No lo tenemos y yo creo que debe de estar en la ley. Todos los cuerpos de agua que se hayan federalizado, me parece está la Zacatecana también, y vayan a ver cómo está la Zacatecana. Yo acabo de hacer el monitoreo y no hay aves, aparte de la sequía. Estuve en Santana el fin de semana y es un humedal, en Fresnillo, no, es un humedal, ya no hay agua. ¿Por qué? Porque la sequía está en complicadísima situación. Entonces, yo creo que esta parte deberemos de también ponerla en la ley estatal. Fortalecer las leyes sobre residuos y lixiviados. Los lixiviados de competencia federal son esos lixiviados, sobre todo del sector minero, pero esos no son competencia del Estado, ellos cumplen con él, porque inclusive la ley minera te dice que no puedes descargar nada de esas cosas, ¿no? Entonces sí, me parece que sí debemos de pensar en lixiviados, como hay algunos lixiviados que están por ahí pendientes de que se regulen. Integrar las políticas de prevención y control de la política estatal. Me parece que tenemos que juntarnos juntos con Sama para que vayamos en la misma política, alineados en el mismo sentido. Desarrollo de capacidades técnicas y conocimientos a nivel local, ya lo dijo el subsecretario, que ya tenemos en eso, ahora lo tendremos que hacer también para el tema de las aguas estatales. Establecer alianzas para enfrentar la contaminación por aguas residuales en Zacatecas, controlar la contaminación de agua de manera sistemática, que sea por sistema, evaluar, que esto es lo más difícil, me parece que se hace, es evaluar el impacto ambiental y económico de las descargas de aguas residuales. En los actos de autoridad, ¿con cuánto van a multar por no estar tratando las aguas de descargas? Pues tiene que haber, en este acto de autoridad tiene que haber un estudio socioeconómico y desde luego ambiental de lo que se está dañando. ¿Qué provoca la contaminación? Pues el vertido de desechos industriales, los desechos municipales, la temperatura del agua. El agua también que se evacúa de un sector industrial, cuando va a elevada temperatura, cambia el ecosistema. Los organismos vivos o unos se reproducen o otros fallecen. Entonces necesitamos también esa parte regularla. La deforestación y la erosión del suelo, el uso de pesticidas y fertilizantes, pues yo creo que tendremos que
poner ahí un poco de tantas y tantas empresas que se encargan de fumigar. ¿Y dónde quedan esos envases? Eso es competencia federal, pero yo creo que en la ley estatal no estará de más que pongamos o que nos refiramos a estos conceptos, ¿no? Depositar los desechos sólidos en los cuerpos de agua, eso también es otro problema. Vean, bueno, yo no he tenido la fortuna, me han platicado y no sé si sea cierto, que por abajo del arroyo de la Plata en la ciudad de Zacatecas ha habido personas que abren el ducto y ahí vacían la basura, ¿verdad? Y ahí vacían los escombros y vacían ese tipo de cosas. Pues yo creo que eso se debe de regular. Me parece que debe el drenaje de Zacatecas, como es muy antiguo, me parece que habrá de ponerse alguna reflexión relativa a ese, ¿no? Vinculadas a cuencas, bueno, a cuencas y acuíferos, que ya bien se explicó aquí, vinculadas a los ríos limpios, vinculadas a la cobertura universal, vinculadas a asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas y las iniciativas de carácter general. Pero yo creo que también necesitamos de referirnos a la cultura del agua, pero no solamente en los niños, en las escuelas. Me parece que la familia huirárica que está en Zacatecas, que no lo debemos de decir huicholes, sino su nombre correcto son huiráricas. Vean ustedes, esta lienzo está en el Museo de Zacatecas. Vea la importancia que le dan al agua, al ciclo del agua. Los huiráricas, ellos saben que así en comunicación todos podemos estar mejor. Entonces ven de manera integral y el agua es parte de la manera integral. Entonces necesitamos de que a ellos se les junte en la cultura huirárica del agua. Me parece que la parte cultural del agua, bueno, ¿con qué nos bautizan? Entonces creo yo que necesitamos de incluir algún concepto del tema cultural. También recomiendo algunas definiciones que me parecerían de utilidad porque que deben de estar en la ley de aguas estatales. Casi en todas las leyes el artículo 3 refiere a las definiciones. Entonces me parece que estas definiciones deberían de estar ahí porque depende mucho de los impactos ambientales de cuando están fuera de esto, ¿no? El agua potable, el agua salada, agua salobre, agua dulce, agua dura, agua blanda, aguas negras, aguas grises. Esto no está en la ley de aguas nacionales. La mayoría no está. La descarga de aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas y pecuarias sin tratamiento provoca la contaminación de los cuerpos de agua receptores, disminuyendo la calidad de aguas superficiales y subterráneas, poniendo en riesgo la salud de la población y la integridad de los ecosistemas. Comento, cuando tuve la fortuna de ser director de la Agencia de Energía, de aquí del estado de Zacatecas, tuve la fortuna de ver apoyamos unas galerías que producían huevo y pollo y pollas. Y pues todas sus aguas descargaban al Juchipila. Los inversionistas son de Aguascalientes, ya los estoy encuerando aquí a los pobres. Pero me di cuenta que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos de las aguas, de que tengamos contacto, que se induzca en la ley de aguas estatales, que se induzcan las aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas y pecuarias sin tratamiento. Vean ustedes lo que provocan las aguas residuales pasando la caseta a Fresnillo, en la mera curva yendo de aquí para allá. Son aguas cloacales de la ganadería y necesitamos de regularlas. Allí hay muchas emisiones de metano, que eso lo estamos revisando pues en la ley hacendaria. Bueno, pues hay muchas fuentes de conflicto social y político y ambiental. El mejor ejemplo, la presa Milpillas.
que es una catástrofe que no se haya atendido de manera adecuada el tema social. Hay muchos problemas social políticos. Me parece que la ley estatal debería de incluir un tema de esta naturaleza. Aquí hay otras definiciones que me parece que debemos de ponerlas en la ley, que también se quedan ahí. Para concluir, quisiera que fuéramos de lo global a lo particular, es decir, que invocáramos en la justificación de la ley estos principios del derecho internacional, como el principio de actuar localmente y pensar globalmente. Significa que hay que actuar individualmente en favor del medio ambiente y los recursos naturales, pensando en los beneficios que estas acciones individuales tendrán para la sociedad en su conjunto, ya sea en nuestra propia casa, manzana, colonia, región, ciudad o país. Ahí está la pertinencia en la ley estatal. Las responsabilidades comunes pero diferenciadas, quitándole el mote político, ¿verdad? Porque bueno, pues hay algunas personas que es de su autoría. No, este es el derecho internacional. Este principio significa que en mayor o menor grado todos como individuos o como naciones tenemos una responsabilidad para con el planeta. Sin embargo, no todos estamos en igualdad de circunstancias y posibilidades de colaborar con el cuidado y restauración del medio ambiente. Otro derecho internacional es el principio precautorio. La certeza científica de lo que puede suceder, es necesario tomar medidas al respecto, ya que de no hacerlo el costo y los daños podrían ser altísimos o podrían constituirse un daño irreversible al ambiente. El preventivo, el tipo de daños que se pueden ocasionar al medio ambiente, los recursos naturales y a la salud de la población como producto de alguna obra o actividad determinada, se toman aquellas medidas que permitan evitar riesgos y en caso de que ocurra algún accidente o siniestro, se tengan contempladas las medidas que permitan minimizar al máximo las afectaciones. No conozco ningún programa de prevención de accidentes, ni un estudio de riesgo ambiental de ninguna planta de tratamiento de aguas residuales de Zacatecas. Por eso necesitamos, desde el enfoque de protección civil, no del enfoque de estudios de riesgo ambiental como te lo dice la ley federal, sino desde el punto de vista local. Ese es el enfoque preventivo que invoco o que deberíamos de invocar. El que contamina paga, este es muy conocido, busca trasladar el costo de la contaminación a quien lo generó o a quien la generó, teniendo que pagar por los daños y perjuicios que causan sus actividades contaminantes. Y el principio, el que conserva se beneficia, pretende complementar al anterior, ya que paralelamente busca brindar incentivos y recursos para que aquellas personas que lleven a cabo actividades de conservación sean beneficiadas. Ejemplo, la ley hacendaria por emisiones a la atmósfera no te da oportunidad de que los industriales mitiguen las emisiones a la atmósfera. Y esto es un asunto nacional, ya se puede mitigar las emisiones a la atmósfera. Pues igual yo creo que este principio, el que conserva se beneficia, yo creo que también debemos de incentivar, definir qué acciones de mitigación son susceptibles cuando una empresa faltó o falta al tratamiento de las aguas residuales, que van a ser la competencia del Estado. El agua es fuerza motriz de la naturaleza. Este es un pensamiento de Leonardo da Vinci, que con eso termino. Muchas gracias.